Buenas tardes, bendiciones, amado y amada suscriptores. En esta tarde que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestros corazones. En esta ocasión quiero traer un tema con relación a una parte de mi libro, de la cual quiero compartir con ustedes en esta ocasión, sabiendo que estaré sustentándolo con la palabra de Dios. Y esa parte que traeré en esta tarde fue una que yo había grabado, pero debido a ciertas circunstancias, ya que la preparación y todo, me sucedió que sin querer borré ese video. Pero parece que era un plan de Dios, porque yo había omitido alguna información, de la cual anoche el Espíritu de Dios me estuvo recordando de que la diga, porque eso va a ayudar a muchas personas que quizá pasaron esa situación y esa parte de su vida en la cual yo voy a revelar en el día de hoy. Por lo que estaré usando como base para el inicio de esta parte del testimonio de mi vida, que hacia dónde voy, como grabé en la primera, que no pudo llegar a ustedes ahora. Estaré hablando del tema, de dónde viene el origen, hacia dónde voy, de mi libro. Por lo cual estaré usando base bíblica para estar reforzando esta parte. Y estaremos visitando el libro de San Juan, donde Jesucristo tuvo un diálogo con un hombre llamado Nicodemo, y estaremos buscando en el capítulo 3 del libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, porque hay un diálogo aquí. Es bueno leerlo para que puedan entender. Padre Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, me humillo ante tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, dándote toda alabanza y toda adoración, dándole gracias, Señor, porque usted es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que tiene todo el poder y toda la gloria. En esta tarde me humillo ante su presencia, glorificando su nombre, dándole gracias por su poder y por su grandeza, dándole gracias por el aire que respiramos, por la vida, dándole gracias por la salud, Señor, por los alimentos, dándole gracias por la oportunidad, Dios mío, de poder servirte y adorarte. Yo me humillo al junto de todos aquellos, Señor, que también te adoran y que en esta hora pueden humillarse y glorificar tu nombre. Bendice sus corazones, Señor, limpia sus corazones. En esta tarde yo te pido que tome el control de nuestra vida, Señor, de los aires, que reprenda toda peste, toda contaminación, toda alma forjada en nuestra contra, sea reprendido, toda hechicería y brujería, toda idolatría, toda enviación satánica. Reprenda todo demonio alineado que quiera venir en contra de nosotros, todo demonio de venganza o contravenganza, que usted mande sus ángeles, guerreros, ángeles administradores, que sea usted que tome el control de esta habitación, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, que lleve nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Padre, reprende toda censuración, reprende toda malicia, toda estratagema, repréndele en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que tú quites toda falta de fe, que tú quites, Señor, todo sentimiento que no sea sentimiento agradable, toda perturbación mental se va en esta tarde, todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, de confusión, se va en el nombre de Jesús, todo vacío del alma, Padre mío, que sea usted llenando cada corazón, llenando cada mente, llenando cada espíritu, quitando toda inquietud, toda nostalgia, quitando toda falta de paz, toda falta de fe y amor hacia usted, Señor. Que en esta tarde su Espíritu Santo traiga bonanza, traiga paz al alma, al corazón. Que sea usted llenando nuestra mente, quitando toda perturbación, reprendiendo toda interferencia, reprendiendo toda guerra mental, reprendiendo todo conflicto mental o emocional, Padre mío.
que sea usted que llene el corazón y el alma, que sea usted, Señor, que dé salud mental, espiritual y física a cada ser humano. Padre, aumenta la fe de cada uno de nosotros y permite cumplir tu propósito en la vida de cada persona, en cada uno de los que vean este video, Padre mío. Que sea usted, Espíritu Santo, hablándole, convenciéndole de pecado y de juicio. Padre, en esta ocasión que voy a grabar por segunda vez este video, Dios mío, revelando el testimonio del origen de hacia dónde voy, ya que la otra vez que lo grabé, Señor, omití muchas cosas y ahora usted permita que yo vuelva, Señor, a grabar esta información para que pueda llegar a personas que a través de este testimonio puedan, Señor, identificarse, puedan, Dios mío, encontrar la respuesta a su alma, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, amén, estamos en tu mano, Padre mío, la honra, la gloria y la sabiduría es tuya y todo lo que hacemos es para exaltar tu nombre, es para ayudar, Señor, a los más débiles, a que puedan, Dios mío, que les sirva como un trampolín, que les sirva como un medio para ellos, Señor, levantarse, para que su fe se active y puedan creer en usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Bendito sea el Señor, aleluya. Aquí hemos leído en el libro de San Juan, un libro que ya lo he anunciado varias veces, y he dicho que el libro de San Juan es un libro escrito por el propio San Juan, un libro que presenta a nuestro Salvador, el Evangelio según San Juan, muestra a Jesucristo a los gentiles, muestra a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero aquí vemos un escenario, vemos un suceso que se presenta en el capítulo 3 del libro de San Juan. Y es que había un hombre llamado Nicodemo, que era un maestro de la ley. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un abogado de la ley del Pentateuco. Era uno de los que eran parte del Sanedrín. El Sanedrín era el colegio de abogados de aquella época que estaban encargados de cuidar las leyes mosaicas, las leyes del Torah, las leyes del Pentateuco. Moisés había dejado leyes al pueblo de Israel, y de esas leyes había más de 613 leyes, la ley hebraica de los judíos. Y Nicodemo ya había estudiado esas 613 leyes, las leyes del Pentateuco, que cuando hablamos del Pentateuco nos referimos al libro de Génesis, el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio y de Número. Estamos hablando de los 5 libros del Antiguo Testamento. Nicodemo, maestro de la ley, se sabía de a cabo a rabo las leyes, las 613 leyes, y conocía bien porque había pasado toda su vida, había pasado todo el tiempo estudiando las leyes de los judíos. Que era Nicodemo, que era un maestro de la ley, que se suponía que era un abogado, un aletrado, que tenía título y reconocimiento, dice que va donde Jesús de noche,
porque él tenía una necesidad, porque él, a pesar de que él había estudiado tantos años, se había hecho maestro de la ley, no sabía algo que debía de saber. Y dice que se acercó a Jesús de noche. Fue donde Jesús, él habló con su discípulo y le pidió que le diesen una audiencia con Jesús de noche. ¿Por qué él quiso una audiencia con Jesús de noche? Porque si a él lo veían de día hablando con Jesús, que era un carpintero y que decía que era hijo de Dios, lo iban a desacreditar, porque iban a decir, lo iban a ver como un hombre inferior que se estaba rebajando, porque ellos tenían unos ojos carnales y no podían ver que quien estaba ahí era el Hijo de Dios. Imagínense que un abogado se acerque a mí a hacerme preguntas de leyes o de cosas que yo aún no tengo el título. Era como que él se estaba rebajando, era como que para él iba a ser algo muy por abajo de su categoría, supuestamente entre comillas, porque ellos no sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos lo sospechaban porque ellos veían la señal y lo que él hacía, pero aún estaban confundidos. Y dice que Nicodemo vino a Jesús de noche, o sea, escondido, que nadie lo vea. Como hay personas que se acercan a uno y dicen, mira fulano, ora por mí. Se lo dicen calladito para que la gente no sepa que ellos entienden que solamente Jesús sana. Mira, tú puedes orar por mí, al favor orar por mí. Así Nicodemo fue a Jesús de noche, oculto, para que nadie lo vea, porque el ser humano tiene un vacío en su corazón que lo oculta, pero al fondo, cuando llega a su casa, a su habitación, se da cuenta que nada puede llenar ese vacío, que solamente Jesucristo puede llenar ese vacío en su corazón. Y Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, maestro, oye, sabemos que ha venido de Dios. O sea, ellos sabían, pero le estaban haciendo la guerra, porque a veces el enemigo sabe cuando tú le sirves a Dios y eres hijo de Dios, pero aún así no deja de buscar pleito y de buscar problemas, porque es el plan de él, desviarnos del camino de Dios. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Oye, un maestro de la ley, un maestro que había estudiado los 613 libros de la ley mosaica, uno que había pasado toda su vida estudiando en el Sanedrín, no sabía, y le hice una pregunta al maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Oye, él no sabía. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él se quedó en pensamiento y dijo, pero ¿y cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y voy a nacer? Y el Señor le dijo, tú siendo maestro de la ley no sabes esto. Oye, tú siendo doctor de la ley, tú no conoces esto. Tú tienes que nacer de agua y de espíritu. Porque lo que he nacido de la carne, carne es, pero lo que he nacido del espíritu, espíritu. Y él le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas sin embargo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido por el espíritu. Este hombre no sabía que tenía que nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua significa ser bautizado en las aguas bautismales. Y nacer del Espíritu es ser bautizado por el Espíritu Santo. Tienen que haber dos bautismos en la vida de un ser humano para alcanzar la vida eterna. Ser bautizado en las aguas, para que en las aguas deje el pecado. Porque cuando somos bautizados en las aguas, es una simbología de que dejamos al pecado crucificado en las aguas. Como dice en el libro de Romanos capítulo 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando somos llevados a las aguas, simbólicamente tenemos que abandonar al pecado y morir al pecado. Por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando somos llevados a las aguas y somos bautizados, tenemos que entender que ya el viejo hombre enmañado, el hombre de pecado, se va a quedar en las aguas, ahí se tiene que quedar, de ahí no va a salir. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo. Por medio del bautismo, ya nuestro viejo hombre tiene que quedar ahí muerto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Nicodemo no entendía que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo? Abandonando los viejos rudimentos de la carne que lo llevaban hacia la condenación eterna. O sea, el hombre tenía que nacer de nuevo, tenía que tener una metamorfosis en su vida, una transformación, tenía que tener un cambio de vida para poder él entonces tener la vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nacemos de nuevo, tenemos que abandonar el pecado. Ya no podemos vivir bajo los rudimentos del pecado. No podemos vivir bajo los rudimentos viejos de la carne. Ya tenemos que abandonar totalmente al pecado. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra la voluntad de Dios. Por eso dice, para que sea destruido el hombre de pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muerto al pecado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de agua y de espíritu. O sea, tiene que ser bautizado para que abandone los rudimentos del viejo hombre y para que empiece una nueva vida. Pero para empezar una nueva vida es una decisión que nosotros personalmente tomamos en abandonar esa vida de pecado y nacer a un nuevo hombre que ya no es mañado. Eso fue lo que Jesús le dijo. Tiene que nacer de nuevo. Nacer de agua y de espíritu. Ahora yo voy a introducirme al origen del tema hacia dónde voy. ¿De dónde surge el tema hacia dónde voy? ¿De dónde surge la información de este libro? Yo le había contado en el primer testimonio de mi vida que había recibido el bautismo del Espíritu Santo y que había tenido un proceso para poder recibir este bautismo, porque tiene que haber un proceso, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una entrega total. Ya cuando yo había recibido el bautismo, los que han leído o los que han escuchado mi testimonio ya saben cómo sucedió los eventos y cómo Dios se glorificó en aquellos días. Ahora, ¿dónde surgió el problema? El problema surgió después de que ya yo había sido bautizado y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no entendía que entonces ahora venía una prueba, que vendría un levantamiento aún de entre mi familia y la iglesia, porque a veces cuando se nos entrega algo, Dios nos pone a prueba o permite al enemigo, porque está escrito en una parte de la Biblia llamado el libro de Job. Un libro que después hablaré de ese libro, porque aunque usted lo crea o no, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. El libro de Job debería de ser el primero en la Biblia, pero sin embargo tenemos el libro de Génesis. Pero el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Sin embargo tenemos el libro de Génesis, que significa el libro de los principios, un libro que escribió Moisés, pues que se antepone al libro de Job. Pero ¿quién era Job? Job era un granjero, un hombre rico en su época, un hombre que tenía mucho ganado, que tenía mucho criado, que tenía mucha riqueza, que tenía muchos hijos. Y dice que no habían hijos más hermosos que los hijos de Job en aquella región, y que era el hombre más rico de su época, el hombre próspero.
un hombre bendecido que tenía mucho criado a su servicio, tenía mucho oveja, mucha vaca, mucho toro. Era un hombre que tenía era un granjero próspero. Y dice que un día está Dios y Satanás va y se presenta delante de Dios, porque Satanás es un hijo de Dios, es un hijo bastardo, o sea, un hijo desobediente ya. Pero Satanás fue creado por Dios. Y dice que van los hijos de Dios, que son los ángeles, y se presentan delante de Dios, y entre ellos está Satanás metido, colado, porque Satanás siempre se va a colar. Él siempre anda de contraproducente, metiéndose donde no lo llaman. Y dice que va y Dios le dice, ¿y tú de dónde vienes? Oye bien, porque Satanás es como un muchacho demandado para Dios. Para nosotros que Satanás es un problema, pero para Dios él no es un problema, Dios lo dejó ahí. Es como un callo en los zapatos. Pero para Dios él no significa nada, porque Dios lo ha dejado ahí para probar al hombre. Y Dios le dice, ¿de dónde tú vienes? Ay, yo vengo de la tierra, de andar por ella y de rodearla, porque él anda como león rugiente, buscando siempre a quien hacerle daño. Oye bien, le vengo de la tierra, de andar por ella, pues el diablo anda en la tierra, porque él es un espíritu. Él anda por ahí provocando a la gente a que hagan diablura, a que se desgracen su vida y se pierdan. Y Dios le dijo, ¿no ha considerado a mi siervo Job? Oye, el mismo Dios lo provocó y le dijo, mira, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Y él le dijo, ¿pero qué? Ah, pero Job, ¿quién es Job? Ah, pues mi siervo Job. Y él dijo, pero ¿y cómo Job no te va a servir si tú le has dado riqueza, le has dado muchas bendiciones y además lo tienes protegido? O sea, hay un cerco que tú le has puesto espiritual que yo no puedo llegarle. Oye bien, es como entre Dios está poniendo, Dios y Satanás como que van a hablar para que Dios le va a permitir a Satanás probar a Job, para ver la integridad de Job. Entonces Dios le dice, yo te doy el permiso. Oye bien, el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios, porque una hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite. Dios le dijo, te doy el permiso, ve, toca todo lo que él tiene, quítale todo lo que él tiene, ve, para que tú veas, pero no toques su alma. Y él dijo, tú verás cómo él te va a negar en tu misma presencia. Dios le dijo, quítale todo, porque cuando Dios confía en ti, Dios apuesta por ti. Oye bien, Dios sabía que en el fondo el corazón de Job no estaba pegado al dinero ni a las cosas que tenía. Dios sabía que en el fondo él no iba a negarlo, porque dice que Dios no tienta a nadie. Que si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cuando Dios puso a Job a prueba era porque Dios sabía que Job no iba a negar su nombre, ya Dios lo sabía, porque él conoce el tiempo, el pasado y el futuro. Pero como Satanás no sabía, Satanás creía que Job le estaba sirviendo por lo que él le daba. Pero Dios le iba a demostrar a Satanás que no era así, porque Dios estaba mirando más adentro, porque Satanás no puede ver lo que tú piensas. Él solamente te incita y te provoca, y como el espíritu, y tú hablas en tu habitación cuando nadie te ve, él te escucha, él ve tu debilidad y él dice, ah no, su debilidad es esta, déjame atacarlo por ahí. Pero no es que él sabe, él no puede adivinar tu mente, él no puede meterse a tu mente, no, él te influye informaciones que te manda al consciente, porque cuando tú escuchas una voz de un espíritu y tú no lo ves, tú crees que eres tú mismo. Pero Dios es el único que puede saber lo que hay en nuestra mente. Dios sabía que en el fondo de Job había fidelidad. Pero Satanás decía, no, él le sirve por lo que Dios le ha dado. Dios le dijo, ve, toca todo lo que él tiene, quítaselo todo. Pero no toque su alma, o sea, su alma es mía. Y cuando Satanás descendió como un rayo del cielo, oye bien, porque el diablo tiene poder limitado, pero descendió como un rayo del cielo, o sea, a la velocidad de la luz descendió y dice que hizo caer fuego del cielo, porque el diablo puede hacer caer fuego del cielo, el diablo puede hacer que llueva, él tiene poder limitado, pero tiene poder, solo que cuando Dios se lo permite. Y cuando dice que estaban los hijos de Dios en un banquete, celebrando, toditos juntos, estaban celebrando, bebiendo vino. Dice que vino un viento del oriente, un viento solano. El mismo diablo mandó un viento y dice que la casa le cayó encima a los hijos de Job. Y solamente escapó un criado para darle la noticia a Job. Cuando Job se dio cuenta, lo que Dios hizo fue, dijo, sea el nombre de Dios bendito. Dios dio y Dios quitó. Oye bien, que se rasgó su vestido y lloró, pero no se detuvo. Y cuando Satanás vio que no se detuvo, dijo, ahora déjame quitarle todo su criado.
déjame quitarle toda su granja, todo su buey, todo su toro. Y vinieron enemigos contra Job, y dice que saquearon los graneros y la granja de Job, y se le llevaron todos los bueyes, los asnos, todo lo que él tenía. Y dice que mataron a todos los criados, y solamente escapó uno para decirle: Job, vinieron los enemigos de noche y mataron a todos los criados y se llevaron todo tu ganado. Y él dijo, hijo, dijo, sea el nombre de Dios bendito. Dios dio y Dios quitó. Porque eso le molesta al diablo, que mientras más te está apoyando y más te está dando, más tu fe crece, más tu fe crece. Y ahí cuando él ve que tu fe crece, te ataca más. Y ahí es que tu fe tiene que crecer más. Y dice: resistí al diablo y de vosotros huirá. Resistirlo, porque cuando tú resistes, el diablo va a tener que irse corriendo, porque él no va a aguantar. Y dice que Satanás no se detuvo y fue donde Dios, y Dios le dijo: no vítele, me incitaste a quitarle todo lo que él tenía y aún así no ha negado mi nombre. Y Satanás le dijo: piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Oye bien, le dijo: ahora permíteme tocar su cuerpo para que tú veas cómo van a blasfemarte en tu misma presencia. Y él le dijo: tú toca su cuerpo, pero no toques su alma, ten cuidado. Ten cuidado, su alma no la toque, eso es privado. Y él fue y tocó el cuerpo de Job y le puso una sarna maligna, que empezó a salirle lepra a Job. No sé si usted sabe lo que es el maíz, uno se come el maíz. Y cuando uno se come el maíz, todo lo granitos de maíz, ese tuétano, dice que Job lo agarraba para arrancarse en su cuerpo, de tal manera que se estaba despellejando su cuerpo, porque tenía una sarna maligna, como cuando una gente tiene cáncer en su piel. Y dice que cuando ya estaba en su condición, ya, la mujer de Job, cuando lo vio, dijo: mira, hombre, perdiste tu riqueza, te mataron tus hijos, te robaron, te matan a tu criado, ya tú no tienes nada, y mira esa sarna maligna en tu cuerpo, maldice a Dios y muérete, ya que tú haces vivo. Oye bien, porque cuando la gente ve tu proceso y no entiende que Dios haciendo probándote, la gente dice que, mira, maldice a Dios y muérete, ya que tú no haces nada vivo, que tú haces vivo y ya. Eso fue lo que ella le dijo: maldice a Dios y muérete ya, hombre, que tú haces vivo. Pero Job se mantuvo fiel y le dijo: mujer insensatua, mujer fatua. Le dijo: ¿sabe qué significa la mujer fatua? Le dijo: mujer loca. Así suelen hablar las mujeres locas. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Oye bien, Job, aunque le quitaron todo, se mantuvo fiel a Dios. Y cuando se mantuvo fiel a Dios, y Satanás vio que no pudo con la mujer, le mandó los diques amigos, entre comillas, para que vayan a censurarlo, para que vayan a poner en duda su fe. Y le dijeron: Job, muchacho, mira tu condición, qué pecado tú has hecho. Hablando de lo que no sabían, porque hay gente que le gustan opinar, hay gente que le gustan hacer leña de árbol caído, cuando no ven el bien. A todo el mundo le gustan, cuando ven que tú te estás cayendo de un barranco, le gustan empujar: déjame empujarlo un chin, y pasa otro, déjame empujarlo un chin. Por eso la parábola de Jesús, que Jesús dijo: había un publicano, había un sacerdote y había un judío. Y pasaron por un camino y había un hombre que los ladrones lo saquearon y lo agolpearon y le quitaron todo y lo dejaron desnudo tirado en la calle. Es una parábola Jesús hablando para distinguir lo que sirven a Dios y lo que no. Y pasó un fariseo y miró al hombre y lo miró y siguió su camino y no le importó. Y pasó un sacerdote de esos que eran de que maestros de la ley. Y cuando miró al hombre tirado, agolpeado en la calle, como hay personas que a veces ven a personas que están muertos o que lo chocaron, y lo que se ponen es a grabar con el celular, en vez de agarrar y ayudar o llamar 911, porque hoy el amor de muchos se ha enfriado. Hoy la gente se deleita en ver al otro sufriendo. Hoy la gente se deleita en que al otro le vaya mal, porque todo designio del pensamiento de ellos es de continuo el mal. Pero dice que pasó un samaritano. ¿Y por qué Jesús pone esta parábola? Porque antes los judíos consideraban que los samaritanos no serían salvos. Los judíos, que eran el pueblo de Dios, menospreciaban a los samaritanos y decían que los samaritanos no iban a ser salvos. Y Jesús hace una parábola con ellos y dice:
pasó el sacerdote, pasó el judío y miró al hombre que los ladrones saquearon y dejaron tirado como muerto y siguieron su camino y no le pusieron atención. Pero pasó un samaritano y cuando lo vio agarró vino, agarró aceite, lo curó, agarró y lo montó en su caballo y lo llevó a un lugar donde lo curaran y le dejó dinero y le dijo, mire, cúrenlo y tengan el dinero, cuando esté sano, entonces entréguenle en eso. Y Jesús dijo, ¿cuál usted cree que hizo mejor? ¿El sacerdote, el judío o el samaritano? Al que supuestamente dice que no será salvo, porque no es por apariencia. Dios es el único que conoce el corazón del hombre y Dios sabe cómo el hombre actúa, y por eso es que Dios le gusta pesar el corazón del hombre en balanza para ver si el hombre merece el favor de Jehová o no. Y dice que Job aguantó su proceso y luego Dios agarró y le dio el triple de lo que le quitó. Le dio más hija hermosa, le dio mucho más criado, mucho más ganado. Porque cuando Dios está contigo, Dios te está probando y tú pasas el proceso, Dios te bendice más. Porque Dios lo que quería mostrarle a Satanás, que nosotros le servimos a Dios no por lo que Dios nos da, sino porque le hemos agradecido. Porque sabemos que Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros. Por eso fue que Dios apostó a Job y Dios ganó. Satanás siempre va a perder. Satanás siempre va a perder por más que él intente. Por eso hay una anécdota de que Dios y Satanás iban en un carruaje y dice que Satanás iba adelante en el carruaje y Dios, esas son anécdotas, metáforas que me gusta usar para darle una terapia a la mente humana para que el hombre pueda entender mejor la cosa de Dios. Y dice que iba Satanás y Dios en un carruaje. Vamos a hacer una apuesta, a ver a quién la gente alaba más. Y dice que Satanás se puso adelante porque le gusta siempre ponerse adelante de Dios. Y va en el carruaje y la gente miran, míralo ahí, ese Satanás va adelante, y empezaron a tirarle piedra y a Dios que iba atrás, Dios, aleluya, y Satanás le están tirando piedra y Satanás dice, tú ves, pero me están tirando piedra, ahora vamos a hacer un intercambio, tú ponte adelante y yo me voy a poner atrás. Oye bien, Satanás siempre va a perder en su propio juego. Siempre él va a caer en su propio juego porque Dios deja que la cosa caiga por su propio peso. Y dice que Satanás se puso atrás y Dios se puso adelante. Y cuando lo vieron dijeron, ay mira, se puso atrás ahora para que no le tiremos. Y siguieron tirándole porque Dios no puede ser burlado. Satanás nunca podrá contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció su palabra y Él es el juez de la tierra. Así que yo pasé ese proceso en mi vida. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sin embargo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando yo había sido bautizado con el Espíritu Santo, había sido lleno con el Espíritu Santo, ya a mí la gente me había reconocido como un evangelista, como una persona que Dios usaba. El enemigo empezó a levantarse y yo no sabía si era Dios que me estaba poniendo en prueba, permitiendo que el enemigo me hiciera la guerra como a Job. Hasta ahora que yo entendí que Dios pone a prueba a sus hijos. En aquella época yo no entendía que yo estaba siendo probado. Mi fe estaba siendo probada por Dios, permitiéndole a Satanás que me hiciera la guerra. Y cuando me empezaron a hacer la guerra en la iglesia, se levantaron jóvenes que sentían celo de mi ministerio, porque yo predicaba casi todos los fines de semana en la iglesia, porque veía que me invitaban a predicar en diferentes lugares, porque veían que el Espíritu de Dios me usaba. Eso levantó un celo entre los jóvenes de la iglesia, que ya me tenían celo, y yo no era ni siquiera presidente de los jóvenes, y aún el mismo presidente de los jóvenes sentía celo contra mí. Empezó a sentir celo porque él veía cómo yo me desenvolvía con la palabra de Dios, cómo yo me desarrollaba con la palabra de Dios. Y a mi poca edad y todo este conocimiento que yo tengo ahora, no es que yo lo tengo ahora. Desde ese tiempo el Espíritu Santo me dio ese conocimiento
desarrolló mi mente, me hizo desarrollar en el Espíritu este conocimiento, como le hablo ahora, con este conocimiento del Espíritu Santo. En esa época, teniendo yo apenas 14 años, yo tenía esta sapiencia, este conocimiento. Por eso Dios le dijo a Jeremías, no diga que eres muchacho, porque Dios usa a quien Él quiere y cuando Él quiere. Jeremías, que tenía 8 años, Dios le dijo, no diga que eres muchacho, porque Dios usa el vaso y Él es quien tiene el poder y Él usa a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y se empezaron a levantar celos ministerial contra mí en la iglesia, y en la casa también se empezó a levantar también lo que era, que empezaron a decirme, ¿tú crees que va a vivir más en la iglesia, metido? Tú tienes que ir a trabajar. Y empezó la guerra, empezó la guerra, empezó la guerra. Y un día estoy orando en el templo, estoy clamando a mi Dios, porque yo siempre oraba a las 3 de la mañana y me quedaba ahí orando 1 hora hasta las 4 de la tarde. Y siempre no dejo de hacer ese tipo de oración. Siempre me hincaba a orar a Dios. Y mientras yo no terminaba de orar, yo no me paraba de ahí. Y un día siento que abren la iglesia y alguien entra. Y yo siempre iba en zapatos, porque yo no tenía ni chancleta. Y me habían regalado unos zapatos nuevos. Porque cuando yo me metí con Dios, empezaron a regalarme ropa. Empezaron a darle dinero a mi abuela. Y recuerdo yo que como yo no tenía chancleta, yo iba en zapatos, y en la iglesia me quitaba mis zapatos y lo ponía en un lado y me quedaba descalzo orando a Dios. Y recuerdo que estoy llorando y siento que alguien se acerca a mí, pero yo no abrí mis ojos, porque cuando yo estaba orando, se podía ir el mundo caer el mundo encima de mí. Yo no me paraba de orar. Yo decía que nadie me cause molestia. Y recuerdo que yo siento que alguien va y se me acerca, y yo siento esa presencia, pero yo me quedo tranquilo. Y sigo orando a mi Dios. Y cuando se va, algo me dice en el espíritu, fulana se te llevó los zapatos y los tiró al plato. Y Rababashacamanda, el Dios que ve todo, me dijo a sí mismo, fulana se llevó los zapatos y te los tiró al plato para provocarte a ira. Oye bien, llorando que yo no me levanté. Y cuando yo me levanté tranquilo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, fui donde su mamá, porque su mamá vivía. Le dije, fulana me tiró mis zapatos al plato de la iglesia. Y ella dijo, pero ¿y cómo tú dejaste que lo tire? Yo no, yo estaba orando, y cuando yo estoy orando, yo no me paro hasta que yo termine de orar. El Espíritu Santo fue que me reveló. Y cuando subimos al plato, ahí mismo estaban los zapatos. La mamá se incomodó y le dio una golpiza. Pero después de eso el enemigo siguió atacando y buscando hasta que yo empecé a enfriarme. Por eso él dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Empecé a enfriarme porque ya yo estaba cansado de tanto ataque, estaba cansado de tanta tiranía, de tanta envidia. Y empecé a enfriarme y empecé a dejar de ir a la iglesia. Y cuando empecé de ir a la iglesia, fue una comitiva a mi casa diciendo, mira, la iglesia no es igual sin ti, vuelve a la iglesia, vuelve a la iglesia. Porque por eso en el mensaje que di antier, dije que todos los miembros son importantes en el cuerpo. Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el miembro de Cristo. Y que si yo le digo al dedo índice, no te necesito, hay problema. Porque el dedo índice hace una función en mi mano. Yo no le puedo decir al ojo, no te necesito, porque ¿cómo voy a ver? O a la mano, no te necesito, porque ¿cómo voy a comer? O sea que todos los miembros de Cristo son necesarios. Y cuando yo me fui de la iglesia, incómodo, molesto, ya, porque no aguantaba la envidia, la tiranía. Recuerdo que y fueron a mi casa a decirme, necesitamos que vuelva a la iglesia. Es una historia que me contó mi madre espiritual, quien me doctrinó y me enseñó parte de lo que sé. Que ella me dijo que en una iglesia había una ancianita, la cual Dios la usaba y tenía un panderito. Y cuando cantaban y tocaban ese panderito, dice que la gloria de Dios descendía y el Espíritu de Dios se manifestaba y se sentía la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré, aleluya. Pero he unido en el Espíritu. Por eso él dijo, vayan al aposento alto